Argentina. ¿Cómo empezó la crisis que aún no han podido resolver en años? A fines del siglo XIX, Argentina fue considerada como uno de los países con mayor potencial del mundo y para comienzos del siglo XX destacaba como el más próspero y desarrollado de Iberoamérica. Pero llegando el primer cuarto del siglo XXI, se encuentra en una situación de crisis económica y social permanente que deja perplejo a cualquiera. ¿Qué factores causaron esta situación de estancamiento económico que se volvió la normalidad de este país? Si bien el título del video habla de un país pobre, lo cierto es que es un país de ingresos medios y se encuentra junto con Chile y Uruguay como los únicos países de Iberoamérica con un índice de desarrollo humano muy alto según las Naciones Unidas. Pero mientras los otros países de la región avanzan, Argentina lleva décadas de estancamiento y hasta de retroceso. Pero hagamos un poco de historia para entender qué está pasando. Argentina se encontraba escasamente poblada y también cultural y económicamente atrasada, pero al insertarse en el mercado mundial como proveedora de productos agrícolas, el panorama empezó a cambiar rápidamente. La frontera agrícola se extendió paulatinamente y millones de europeos se radicaron en el país. La misma Constitución argentina fomenta esta clase de inmigración como una política pública, algo similar a lo que hicieron en Estados Unidos, Canadá y Australia, países también extensos y poco poblados en esos momentos. La red ferroviaria fue extendiéndose hasta convertirse en una de las más importantes del mundo. En el horizonte se divisaba progreso. El despegue de la economía nacional llevó a que en 1895 alcanzaran a liderar el ranking de los países más ricos del mundo. Se mantuvo durante varias décadas entre las 10 economías más grandes del planeta, como signo de su prosperidad. En 1913, Buenos Aires inaugura su primera línea de subterráneos. La línea fue la primera de Latinoamérica. En Europa era común la expresión rico como un argentino, dado que las élites del país iban a París y otras capitales europeas a gastar el dinero que generaban con las riquezas agropecuarias. Pero las bases de este crecimiento no eran sostenibles a largo plazo. En las primeras décadas del siglo XX, el modelo agroexportador empezó a desnudar sus debilidades. Argentina dependía de los insumos industriales europeos y especialmente de las inversiones y de las compras de Inglaterra, que dado su papel protagónico en la economía local, conseguía amplios beneficios en las negociaciones con el gobierno argentino. La concentración de la tierra y las riquezas en pocas manos era evidente. El fraude electoral, la corrupción política y el malestar social se fueron volviendo cada vez menos tolerables. Tras una serie de gobiernos constitucionales, golpes militares y gobiernos fraudulentos, el 4 de junio de 1946 llega a la presidencia Juan Domingo Perón, cuyo modelo económico está basado en el mercado interno, una mayor intervención estatal en la economía y la industrialización enfocada en la situación de importaciones. Para muchos, es el culpable del declive de Argentina. El contexto internacional que había favorecido ampliamente al país dejó de existir. Estados Unidos se convirtió en la principal potencia occidental y el Plan Marshall para reconstruir Europa deja a la Argentina fuera de muchos mercados en los que era proveedora. Para colmo, Argentina y Estados Unidos no tenían economías complementarias y sus intereses políticos eran contrapuestos. Argentina solía oponerse a las políticas estadounidenses, a las que veía muchas veces como herramientas para extender su imperialismo en la región. En los documentos de Estado norteamericano de comienzos del siglo XX, trataban a la Argentina más como una potencia europea que a un país más de la región, y la actitud crítica del país sudamericano hacia las políticas estadounidenses fue una piedra en el zapato de Estados Unidos. Entre las tensas relaciones con la primera potencia mundial y un mundo más cerrado económicamente después de la Segunda Guerra, Argentina profundiza la situación de importaciones para abastecer el mercado interno. Este rumbo se profundizó con el gobierno peronista y se sostuvo hasta mediados de la década del 70. Se buscaba especialmente generar una industria siderúrgica nacional y el autoabastecimiento de energía, especialmente a base de gas y petróleo. Aunque muchos culpan a este modelo industrialista y relativamente cerrado como uno de los males que hundió al país, lo cierto es que las estadísticas reflejan lo contrario. Cuando vemos las gráficas del Producto Interno Bruto per cápita, si se hubiese sostenido la tendencia de crecimiento del PIB argentino, como lo estuvo haciendo desde mediados de los 40 hasta mediados de los 70, los argentinos promedio hoy en día serían más o menos tan ricos como los españoles o los italianos promedio. Es discutible si este modelo de industria fue el mejor, si necesitaba ajustes para ser competitivo, si hubiese sido mejor un perfil
más enfocado a la exportación, pero también es cierto que muchos países apostaron en algún momento por este rumbo. No es un invento argentino. Hasta mediados de los 70, Argentina fue uno de los países con mayor distribución de la riqueza. Apenas tenía 4% de pobreza, auge de empleo y un ingreso per cápita similar al de varios países de Europa Occidental. Fue con el ascenso al poder de la dictadura militar cuando este modelo industrialista se desmanteló, en lugar de ser revisado y orientado a mejorar paulatinamente en cuanto a productividad y competitividad, como hicieron muchos países que buscaron abrirse al mundo para ganar. En Argentina se apostó a su abandono, a la apertura de importaciones sin ningún criterio y a la financiera como fuente de obtención de ganancias en lugar de producción de bienes y servicios. La deuda externa se multiplicó por 7 esos años de dictadura y empieza un evidente declive para el país. Argentina queda encerrada en la trampa del ingreso medio. Los países atascados en la trampa del ingreso medio no son pobres, pero por varias razones nunca pueden dar el salto a convertirse en un país de ingresos altos. Durante el siglo XX, muchos países pasaron de ser pobres a ser ingresos medios, pero casi todos se estancaron ahí y pocos alcanzaron a ser ingresos altos. Hoy en día, la mayoría de la población mundial vive en países de ingresos medios. Para salir de esta trampa, cada país tiene necesidades diferentes, como puede ser inversión en ciencia y tecnología, nuevos nichos de negocios, sumar eslabones a la cadena de valor, financiación, educación, entre otros. En el caso argentino, parece que es debido a la falta de visión de la clase dirigente, a la que el país le queda demasiado grande. No existe un plan coherente ni metas para salir de la situación. Así, el país pasa por periodos de gran crecimiento, para después estancarse y perder lo ganado. Se dan situaciones curiosas, difíciles de explicar en cuanto a cómo se manejan los recursos del país. Un sistema impositivo que despluma a cualquiera dispuesto a invertir y hacer las cosas bien. Argentina, para poder crecer, necesita dólares y es un problema crónico. 15 de las últimas 16 recesiones se debieron a la falta de dólares. Mientras tanto, los argentinos tienen más de 336.000 millones de dólares depositados en moneda extranjera en bancos del exterior o fuera del sistema bancario. Un país con un fuerte sector agroexportador carece de marina mercante de bandera nacional, con la cual paga sumas de miles de millones de dólares al año a navíos de otros países para que saquen sus propias exportaciones. Buena parte de su producción se transporta en camiones, haciendo que los costos por flete sean ridículamente altos. Mientras tanto, la mayor parte de sus vías férreas está abandonada o en mal estado. Por ejemplo, enviar un contenedor en camión desde Salta a Rosario sale 21 veces más caro que enviarlo en barco de Rosario a China. Con cada crisis, miles de argentinos altamente capacitados, entre los cuales se encuentran muchos científicos, se van a trabajar al extranjero debido a la falta de oportunidades o bajos salarios. Mientras que en un país agrominero como Australia invierte el 2.12% del PIB en investigación y desarrollo. En Argentina apenas se invierte el 0.58%. A pesar de lo anteriormente mencionado, ninguno de estos factores y otros son irremediables. Además, el país destaca en tecnología de punta, en sectores como energía nuclear para uso médico y energético, tecnología satelital, el software y la nanotecnología, puntales de la próxima revolución industrial. Existen por ahora recursos suficientes para revertir la situación. Se necesita una mentalidad práctica y no dogmatismos económicos para resolver estas cuestiones y muchas más. La pregunta aquí es, ¿existe gente capaz de enfrentar este desafío? Deja tu opinión abajo en los comentarios.